Hoy día difícilmente. Yo lo veo bien, pero el compañero tampoco lo veo. Muy bien. Ya, buenas tardes, profesor. En este caso es fitotoxicidad de metales pesados. En este caso es plomo, cadmio y arsenio. Solano Sí, en solano tuberoso de la localidad de San Marcos, ambos 2025. Situación problemática. Los altos niveles de metales pesados como el plomo, arsenio y cadmio presentes en suelos y agua utilizados para riego agrícola radican principalmente que pueden ser acumulados en estos sistemas de suma importancia para la agricultura por su carácter no biodegradable. La toxicidad que ejercen sobre los diferentes cultivos y la biodisponibilidad pueden resultar peligrosos. Referencia número 1. A ver, veamos la referencia 1. Sale acá está. ¿Cuándo fue el acceso? ¿Es una tesis? Es una Sí, por una revista, ¿no? Es una revisión, bibliográfica. ¿Sistemática o no? Sistemático. Ya. Por eso es. ¿Qué dice metodología? A ver, metodología. Al comienzo de esa metodología, dice estudio. Avanza a métodos. Materiales y métodos, por ahí, ¿no? Hay un subtítulo ahí. Acá dice presencia de metales en los suelos. Ya, está bien. Pero sería mejor que cite al autor, en lugar de simplemente poner el número 1, cite al autor. Volvemos a saltar. Y cite a Salem. Salem, fuera de tal fecha, 2009. Salem y fulano de tal, del 2009, publicaron o reportaron que tal cosa. Uno. ¿Cómo sigue? Las plantas. En plantas, el concepto de bioacumulación se refiere a la agregación de contaminantes. Algunos de ellos son más susceptibles de ser fitodisponibles que otros. Para el CITAL y otros, en el 2020, algunas plantas tienen la capacidad de absorber altas concentraciones de metales y acumularlos en sus tejidos. Una característica conocida como hiperacumulación. Las especies de plantas conocidas como hiperacumuladoras son aquellas que tienen la capacidad de retener metales tóxicos dentro de su sistema, en una proporción de al menos el 1% de su masa seca, excluyendo las raíces. Esta número 2. ¿Lo bajo o continúo? En Perú, el Ministerio del Ambiente, el MINAM, en el 2020 identificó que el 35% de los suelos agrícolas cercanos a minas en Ancash superan los límites máximos permisibles, LMP, de cadmio y plomo, con concentraciones de hasta 250 miligramos por kilogramo de plomo en suelo, frente a un límite permisible de 70 miligramos de kilogramo. La regulación dice que debe ser máximo 70, ¿no? Límite máximo permisible, 70. Sí. Contiene 250. Asimismo, López y otros en el 2020 evidenciaron que la papa amarilla procedente de Ambo, en Huánuco, presentó niveles de plomo ligeramente superiores al límite máximo permitido, de 0.1 miligramos por kilogramo, lo cual demuestra una bioacumulación diferenciada de metales pesados según la variedad de cultivo, representando un riesgo potencial para el consumidor. Según Ángulo y otros 2021, los metales pesados
como arsénico, cadmio y plomo, inducen estrés oxidativo en las plantas, inhiben procesos metabólicos vitales y generan alteraciones fisiológicas severas. El arsenio puede ser absorbido a través de transportadores de fósforo o acuaporinas y acumularse en diversos órganos de la planta. El cadmio interfiere con la fotosíntesis y la absorción de nutrientes esenciales, mientras que el plomo, aunque de baja movilidad sistémica, se acumula en raíces, provocando deformaciones estomáticas y irrupción de la fotosíntesis. De forma similar, Soto y otros en el 2020 realizaron un estudio en la región Madre de Dios, al sureste de la Amazonía peruana, con el objetivo de evaluar los riesgos para la salud por la presencia de metales pesados en productos agrícolas cultivados en zonas abandonadas por la minería aurífera. Se analizaron suelos y cultivos de yuca, el manijot esculenta y el plátano musa paradisiaca, encontrando que las raíces de la yuca presentan concentraciones de arsénico y plomo superiores a los límites máximos permisibles, establecidas por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO y la Organización Mundial de la Salud. Nosotros. Hemos redactado. El MAN se evidenció una alta bioacumulación de estos metales en los órganos subterráneos de la planta, mientras que los frutos mostraban concentraciones menores. Los autores concluyeron que estos productos, al ser consumidos por la población local, podrían representar un riesgo para la salud humana, recomendando implementar medidas de evaluación, monitoreo y control en la comercialización de productos agrícolas provenientes de zonas afectadas por la minería. Basilacci y otros en el 2023 explican que la contaminación del suelo por metales pesados representa una amenaza directa para el crecimiento y el desarrollo de los cultivos, afectando su capacidad para absorber agua y nutrientes, lo cual puede conducir a la bioacumulación de metales en las pastas comestibles y comprometer la productividad agrícola. A pesar de la gravedad, no existe estudios recientes que cuantifiquen la toxicidad en San Marcos ni su impacto en la agricultura local. La mayoría de las investigaciones se centran en contaminantes de agua o aire, ignorando la transferencia a cultivos. Por ello, resulta urgente realizar un estudio detallado en San Marcos que permite identificar la magnitud del problema, proponer soluciones prácticas y prevenir efectos adversos en la salud de la población y el ecosistema agrícola. ¿Una magnitud se identifica o se determina? ¿Qué cosa es una Se magnitud? magnifica, ¿Qué cosa es magnitud? algo ser susceptible de medirse. Por ejemplo, puede ser una distancia, tú mides la distancia, puedes medir la concentración de algo, se mide. Magnitud de la toxicidad. ¿A qué se refiere? A la cantidad que puede tener. Cantidad de contaminantes. Por lo tanto, esa cantidad se precisa identificar o determinar. Cuantificar. La verdad no sabría cuál sería la diferencia. ¿Ustedes qué dicen? Hay una magnitud. ¿Cuantificar o determinar? O identificar. Una magnitud. Determinar. Es la magnitud del problema. Magnitud del problema. Determinar la magnitud. Muy bien. Con eso es suficiente. A ver. Los pobladores cercanos a la localidad de San Marcos persiguen y evitan el consumo de la papa solano clorazo debido al miedo a ingerir metales pesados derivados de la minería. Esto afecta a la economía de los agrícolas y la calidad de vida. En tanto, el interés toxicológico, la fitotoxicidad del ciudadano tuberoso puede formar parte del objeto de estudio para su importancia en la economía y la Pero ahí falta, ¿qué falta? Falta la entradita, bueno, es cierto, en la puerta. En la pancha, hablando poderoso de San Marcos, no se ha determinado por esa razón, se plantea el siguiente problema general. ¿Qué dice el problema general? Problema general, ¿cuál es la concentración de metales pesados de plomo, cadmio y arsénico en los tejidos vegetales de la papa solano tuberoso de la localidad de San Marcos, Ángel 2025? A ver, copia el título y pone debajo el problema. Copia el título. El título, copia el título. Tiene que haber una correspondencia muy estrecha entre título y problema. La copia y ponlo debajo del problema general. Ahí, ponlo, copia debajo. Tienes que editar, estás en visualización. Es de visualización nada más. Algo está. Pero quítalo. Ahí está.
fitosocial de metales pesados, estamos buscando inhibiciónico, comentario, celano tuberoso de la flora San Marcos. Problema en general, ¿cuál es la concentración de metales pesados en los tejidos vegetales de las rocas celano tuberoso de la flora San Marcos? ¿Es correcto o no es correcto? ¿Está bien o no está bien? Está bien. ¿Está bien? No, Está bien, mal, como bien, mal. porque no tiene la X. Ah, así es. El problema debiera incluir la palabra fitotoxicidad. ¿En qué consiste la fitotoxicidad? ¿Cómo se determina la fitotoxicidad? Hay señales que manda la planta, clorosis, mancha. Fitotoxicidad del metal pesado en la planta. No se refiere solamente a concentración. Si yo digo, una persona se intoxicó por comer un ceviche, y se ha intoxicado, ¿qué presenta? Dificultad respiratoria, presenta problema de piel, ¿qué más? Prurito, ¿qué más? Se le cae la presión, ¿qué más? Están con diarrea también, está intoxicado. Si yo hablo de fitotoxicidad, que es cuán tóxico es para esta planta los metales. No solo se refiere a la concentración del metal, sino a los síntomas y a los signos que puedan presentar ese cultivo, porque es un ser vivo, ¿cierto? La marchitez de la hoja, la caída de las flores, el no desarrollo del tubérculo. O sea, ¿sí? ¿Podría ser cuál es la fitotoxicidad por la concentración de metales pesados? Pero ya le digo, una cosa es concentración de metal pesado, otra cosa es fitotoxicidad. A ver, revisen en internet qué significa fitotoxicidad. A ver, fitotoxicidad. Lean en voz alta. ¿Qué significa fitotoxicidad? Porque no solamente es concentración de metal pesado, son las consecuencias. Las sustancias tóxicas sobre la zona. A ver. Daño que sufren las plantas debido Daño. que sufren las plantas debido a la El exposición. daño que sufren las plantas por efecto de esas Sustancias tóxicas. El daño se traduce en Creo que dice. síntomas, signos, en enfermedad de la planta, en maladición de la planta, en mortalidad de la planta, Claro, después en la germinación, inhibición, clorosis, necrosis. clorosis, pérdida de Informaciones. A ver. Más o menos, ¿cómo podría ser entonces el problema general? ¿Qué desean estudiar ustedes? La fitotoxicidad de la planta de la coca. Por causa de las concentraciones que están usando. Van a tener que estudiar los síntomas, los signos de la raíz, de la planta, de la flor, del tubérculo, etcétera. Pero van a tener que hacer un estudio presencial, vamos a decir así, de cultivo, van a ir al cultivo, van a ir en mayo para ver cómo se siembra y qué pasa con los primeros brotes, van a ir nuevamente en junio para ver qué pasa con el tallito que tenía ya 20 centímetros, van a ir en septiembre para ver qué le pasa a las flores. ¿Van a ser así? Empezamos ya en la planta ya comienza a cultivar ya para... Pues van a ver la plantita y le van a tomar la muestra para saber cuánto contiene tal cosa y punto. Esa es concentración. La fitotoxicidad es un seguimiento que se va a hacer. Entonces un seguimiento ya profesional. Depende de ustedes, ¿no es el investigador? ¿Cierto? Yo puedo poner ahí, pues, ¿cuál es la fitotoxicidad? ¿Cuál es la fitotoxicidad? O por último, ¿cómo determinar la fitotoxicidad de los metales pesados que hay en el cultivo tal? Y en ese cómo determinar la fitotoxicidad tiene implícito las distintas etapas que hay que seguir para estudiar la fitotoxicidad. Esto es durante la siembra, durante los primeros riegos, los primeros meses, la floración, el cultivo, la cosecha, etcétera, etcétera. ¿Cuántas cosas por hacer? ¿Cómo determinar la fitotoxicidad? Y en ese interín observar los síntomas, los signos que presenta la planta. Depende del investigador. El problema general, yo diría, si van a hacer así el estudio, porque este es un proyecto que no van a realizar todavía, simplemente el proyecto, van a formular el proyecto
sonante, poderoso, inhaloparea sonante. Hicimos la distinción entre concentración y citotoxicidad. De paso hemos revisado cuál es el concepto de citotoxicidad. Ustedes que son toxicólogos, ¿no es cierto? Que van a ser toxicólogos, tienen que manejar estos conceptos al revés y al derecho. De arriba abajo y de derecha a izquierda. ¿Bien? ¿Bien? Y buena hora que hemos encontrado esto porque para decirles que tiene que haber una correlación muy estrecha entre el título, el problema, los objetivos y la hipótesis. Seguimos a ver. Problemas específicos. Fue la presentación del programa para emergencias sobre los tejidos vegetales del Senado Tuberoso de la Ciudad San Marcos, Ángel 2025. ¿Cómo se relaciona la proximidad de las zonas mineras con los niveles de contaminación en los cultivos del Senado Tuberoso de la Ciudad San Marcos, Ángel? ¿Qué efectos fitotóxicos visibles presentan los cultivos del Senado Tuberoso en la Ciudad de San Marcos, Ángel 2025? ¿Cómo varía la concentración de plomo carmicsenio en las diferentes partes del tubérculo del Senado Tuberoso cultivados en la localidad de San Marcos? O sea, en la casa de la papa, como la piña, ¿no? La casa de la piña, pulpa de piña. Sí, más o menos así, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, el número 3 es qué efectos fitotóxicos visibles presentan los cultivos de papa según la edad de cultivo. ¿Cierto? Una cosa es el brote, otra cosa ya es la plantita, la planta que tiene un mes, otra de 3 meses, otra que tiene floración, otra que ya está en producción. A propósito, ¿hemos echado papas ustedes alguna vez? ¿Han sembrado papas? Ha ayudado a esas cosas para estar igual. ¿Han cosechado? Más que todo sembrar porque creo que necesitamos para aplicar el... ¿Han comido guardia? ¿Qué es la guardia? La guardia es la papa cocinada al horno. Cosecha la papa y entonces quedan unos terrones ahí duros. Cuando se arma un horno, se pone el rojo vivo, se retiran las brasas, se pone la papa recientemente cosechada ahí en el campo, se echa abajo el horno, se cubre con uñas y hierbas, ahí se cubre bien, 40 minutos, se cocina la papa al horno, a ese calor. Aparte ya es un quesito seco y es un cafecito, a las 5 de la tarde es una maravilla, ¿no? Cuando el sol está tentando, se está en la serranía y se van por ahí con sus papas, es una guardia. Aguante. Bien, seguimos. Delimitación del problema. En la localidad de San Marcos no se ha determinado clasificación de retrasados de las partidas evolucionadas, por lo que el propósito es investigación general sobre ellos. Delimitación espacial del proyecto se llevará a cabo en la localidad de San Marcos, ubicada a los 1974 metros sobre el nivel del mar, en el distrito del mismo nombre, en la provincia de Huari, departamento de Amo. Delimitación temporal, el periodo de tiempo se evaluaba de 2 meses, periodo en el cual se ha tomado las muestras de la especie vegetal de papa sonante tuberoso y del suelo agrícola en el año 2015. La delimitación temporal es en qué fecha lo plantea. Sí. ¿Cuándo? Delimitación social, la población de estudio está integrada por las muestras de sonante tuberoso cultivadas en terrenos agrícolas de la localidad de San Marcos. A distinta distancia del centro minero, ¿no? Por ahí he visto que van a estudiar cuáles son los efectos según la distancia. Sí. Ya. Conceptual. La limitación conceptual estará conformada por la relación conceptual de los siguientes elementos teóricos del problema: los metales pesados, plomo, cadmio, arsenio y su aplicación a tejidos vegetales de la papa. Seguimos. Efectos visibles, el cultivo de limpieza agrícola como medio de transparencia y la aproximación de las fuentes potenciales de contaminación como zonas de actividad minera. También se consideran los conceptos de concentración, contaminación alter y bioacumulación de sistemas agrícolas. Factibilidad. No olviden el problema, convertirlo en objetivo. Hacer la materia de consistencia. Anexo 1, materia de consistencia, los puntos de título, debajo las columnas. Una tabla de columnas. Primera columna, problema. Segunda columna, objetivo. Tercera columna, hipótesis. Entonces, donde dice problema, debajito, problema general. Debajo, problema general, problema específico número 1. Debajo, problema específico número 2, número 3, el 4 y el 5. Donde dice objetivo general, ahí mismo ponen el objetivo general. Debajo, objetivo específico 1, el 2, el 3, 4 y 5.
hipótesis general, debajo, hipótesis específica número 1, la 2. De tal manera que hay una correlación. Yo veo el problema específico número 5, debe guardar correlación con el objetivo específico número 5 con la hipótesis específica número 5. ¿De acuerdo? Ya, seguimos. Acá está el Objetivo. objetivo general de determinación de la concentración. Ahora vamos a cambiar, ¿no? Determinar la fitotoxicidad. Sí, acá Determinar el sí. pesado, sí. Ya. Bien. Específicos, determinar la concentración de plomo de metales en suelos y No olvides presentarlo en Word, no en PDF, si no me atan las manos, si no me dejan por aquí. Se pierde mucho tiempo, convertir, etcétera. Ya, muy bien. A ver, la referencia muy rápido. ¿En qué sistema están? no me acuerdo. Vale. El 7, ¿ves? Análisis de... El 8, OEFA, Negocio de Clasificación Ambiental en ámbitos. ¿Qué cosa es OEFA? Es el organismo Organismo. regulatorio, organismo ¿Qué cosa es OEFA? fiscalizador ambiental. Organismo de evaluación de evaluación de sistemas Le ambientales. pone el nombre completo. Sí. OEFA, nombre completo, entre paréntesis le pones OEFA. Como decía la OMS, Organización Mundial de la Salud, paréntesis, OMS. Bien, siguiente grupo. Ciérralo, Abre vos, mantén.